Brasil. Bolsonaro le habló a sus seguidores. Cometimos algunos deslices. El exmandatario se encuentra recluido en una propiedad de Florida, Estados Unidos, desde el 29 de diciembre, antes del fin de su mandato. Bolsonaro fue captado comentando las tomas a los poderes de gobierno con seguidores y afirmando: cometimos algunos deslices. Dijo además que la gente aprendió, entendió lo que es la política, conoció los poderes políticos y empezó a valorar la libertad. Chile. La oposición busca revocar los indultos presidenciales. La coalición opositora quiere revisar las medidas desde el punto de vista jurídico. El beneficio concedido por Boric a 7 personas. Boric concedió a finales de 2022 una serie de indultos que generaron polémica y críticas de la oposición, que se intensificaron después de comprobar que en el proceso de perdón no se habían cumplido una de las principales premisas: que el beneficiado no tuviera antecedentes. El gobierno reconoció una serie de desprolijidades. Argentina. Combaten incendios forestales en 10 distritos. Además, hay focos contenidos o controlados en otras provincias. En la provincia patagónica de Chubut fue declarada la emergencia ígnea. Trabajan 130 brigadistas y se encuentran operativos aviones hidrantes, anfibio y un helicóptero. La situación por la sequía en todo el país es preocupante. Estados Unidos. Biden visitará las zonas afectadas en California. Este jueves, el mandatario estadounidense examinará los daños causados por las tormentas que han dejado 19 muertos en varias comunidades. California sufre desde el 27 de diciembre inundaciones, deslizamientos de tierra y deslaves provocados por violentas tempestades invernales. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el fin de semana un clima más seco en California y el suroeste de Estados Unidos. Brasil. Bolsonaro le habló a sus seguidores. Cometimos algunos deslices. Tem algum furo? Tem, lógico. Mas ninguém é A gente perfeito. comete algum deslize em casa, quem dirá, Ninguém é perfeito, se presidente. bem que em casa a gente sabe quem é o responsável, né? Sempre nós, o marido. Presidente, não desista do seu ideal. É isso Foi a aí. coisa mais importante que os brasileiros Que tiveram. lamento o que aconteceu dia 8, sabe coisa aí. Desde Florida, Estados Unidos, Bolsonaro habló con seguidores. En su plática, el expresidente de Brasil reconoció algunos deslices durante su gobierno. El exmandatario de extrema derecha, que fue derrotado en las urnas por el líder de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, en octubre, abandonó Brasil el 30 de diciembre, 2 días antes de terminar su mandato y de la transmisión de mando. Sus simpatizantes, en las afueras de un condominio, le aconsejan en el video no regresar a Brasil, donde es investigado por las autoridades bajo sospecha de autoría intelectual del asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero. La justicia de Brasil pide a Bolsonaro que dé explicaciones sobre el borrador de un decreto dirigido a revisar el resultado de los comicios presidenciales. El documento, encontrado en un allanamiento en casa del detenido exministro de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres, fue considerado inconstitucional por especialistas. Benedito Goncalves, juez del Tribunal Superior Electoral, lo incluyó en una investigación contra Bolsonaro relacionada con sus cuestionamientos infundados al sistema electoral. Hay una inequívoca correlación entre la minuta y las acusaciones contra Bolsonaro, evaluó el magistrado, según un fragmento del fallo publicado.
El borrador fue hallado días atrás por las autoridades en la casa de Torres, detenido bajo sospechas de connivencia con los ataques a los poderes del Estado el 8 de enero en Brasilia. Goncalves dio un plazo de 3 días al exmandatario para manifestarse sobre el texto en el marco de una causa por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación durante una reunión con embajadores en la que cuestionó sin pruebas la legitimidad del sistema electoral en julio pasado. En ese proceso, Bolsonaro podría quedar inelegible para cargos públicos. El documento, fechado en 2022, tenía por objetivo crear una comisión que asumiera las responsabilidades del Tribunal Electoral y revisara el resultado de las presidenciales en las cuales Bolsonaro fue derrotado por el izquierdista Lula Inácio Lula da Silva. El actual ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que la minuta es un eslabón de la cadena golpista y que muestra el verdadero propósito de los hechos del 8 de enero. Brasil duplicará la presencia policial en los 3 poderes públicos tras el intento de golpe de Estado. Pasarán de manera permanente de 240 a 500 policías militares destacados en los alrededores de la explanada de los ministerios en la capital brasileña, según confirmó la gobernadora interina del Distrito Federal, Celina Leao. La seguridad del Distrito Federal se encuentra bajo control del Ejecutivo Federal por decreto presidencial desde el 8 de enero, cuando seguidores radicalizados de Bolsonaro invadieron y saquearon el Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal. Más de 2.000 personas han sido detenidas por los ataques que el gobierno califica de actos terroristas y unas 1.159 continúan detenidas de acuerdo con el último balance. Estas imágenes inéditas del ataque a las sedes de gobierno en Brasilia fueron obtenidas el lunes por la AFP. En ellas se ve como un hombre vestido con una camiseta con el rostro del expresidente Jair Bolsonaro destruye un reloj hecho por Baltasar Martinot, relojero del rey de Francia Luis XIV. Luego intenta interrumpir la energía en el tercer piso del Palacio de Planalto y al percibir la cámara de seguridad arremete 3 veces contra ella con un extintor. La Procuraduría General de la República presentó cargos contra 39 detenidos que depredaron e invadieron los edificios el 8 de enero y pidió el bloqueo de bienes por unos $8 millones. Los acusados deben responder por los crímenes de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio, entre otros. Más de 2.000 personas fueron detenidas. Tras las primeras liberaciones, quedan 1.159 atacantes arrestados. Las autoridades buscan determinar quién financió y ordenó el asalto y aprietan el cerco en el entorno de Bolsonaro, quien se fue a Estados Unidos desde antes de terminar su periodo. Según un video divulgado el lunes por el portal de Noticias Metrópolis, el exmandatario se refirió al ataque ante un grupo de seguidores y dijo que lamentaba lo que aconteció el día 8 y lo calificó de increíble. En tanto, el gobierno interino del Distrito Federal anunció el lunes que aumentará de inmediato el número de policías militares en la zona de 248 a 500. La seguridad en este punto se encuentra bajo control del Ejecutivo Federal por decreto presidencial desde el ataque. La Policía Federal informó que también lanzó una operación el lunes en Río de Janeiro para detener a 3 sospechosos de financiar y organizar los ataques en Brasilia, bloqueos de carreteras y manifestaciones antidemocráticas frente a instalaciones militares. Los efectivos detuvieron a un hombre mientras que otros 2 seguían prófugos. El Partido de los Trabajadores de Brasil rechaza la amnistía a los responsables por actos golpistas en Brasil. La presidenta del PT, la diputada Gleisi Hoffmann, advirtió que el partido oficialista impedirá la aprobación en el Congreso de cualquier tipo de ley que favorezca a los responsables por los asaltos a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en un intento de forzar un golpe de Estado contra el líder progresista. La diputada se refirió a la posible amnistía al comentar un proyecto de ley presentado por un legislador del Partido Liberal
la formación a la que Bolsonaro se afilió para intentar la reelección en las presidenciales de octubre pasado y que beneficia a protagonistas de manifestaciones contra la victoria de Lula. No les daremos la oportunidad. Sanción para todos, sin amnistía, afirmó. En Chile, la oposición presentó un recurso para revocar los indultos a manifestantes. Desde la coalición opositora Chile Vamos han explicado que el principal objetivo es revisar desde el punto de vista jurídico el indulto concedido a 7 de los beneficiados por la medida de gracia de Boric. No solamente hay errores de hecho, hay errores de forma en los decretos, ha aseverado Francisco Chaguán, presidente de Renovación Nacional. El presidente Boric concedió a finales de 2022 una serie de indultos que generaron polémica y críticas de la oposición, que se intensificaron después de comprobar que en el proceso de perdón no se había cumplido una de las principales premisas, que el beneficiado no tuviera antecedentes. Así pues, el gobierno concedió el indulto a más de una decena de manifestantes, entre los que se encontraba Luis Castillo, quien había sido condenado previamente por 5 delitos comunes entre el año 2005 y 2017, según recoge la prensa chilena. El gobierno chileno reconoció entonces una serie de desprolijidades que se saldaron con la mencionada salida de Ríos y la de Matías Mesa Lopeandía como jefe de gabinete. El propio Boric salió entonces al paso para reconocer que cuando se dan este tipo de situaciones se deben asumir responsabilidades. Bolivia. Santa Cruz levantó cortes de ruta, pero llamó a acto para el 25 en favor de los presos que consideran políticos. Las organizaciones cívicas se declararon en emergencia y decidieron levantar los bloqueos y cortes de calles y rutas para concentrar fuerzas en una gran convocatoria nacional para el miércoles 25 en los 9 departamentos del país para exigir la liberación de los que considera presos políticos, entre ellos el gobernador de Santa Cruz y líder opositor Luis Fernando Camacho. El titular del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, informó la decisión de convocar al Gran Cabildo Nacional a realizarse simultáneamente en todas las ciudades capitales de los 9 departamentos de Bolivia. Para las organizaciones cívicas, la justicia boliviana actúa de forma parcial e incurre en persecución política de opositores del gobierno de Luis Arce, por lo que se cuentan ya 180 opositores presos. Ecuador. El presidente Lasso ordenó a la Policía Nacional que ubique a un exfuncionario por presunta corrupción. En una carta dirigida a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, el presidente ecuatoriano señaló que ha ordenado la localización tanto de Hernán Luque, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, como de su interlocutor Rubén Cherres. La disposición de Lasso se dio después de que se revelara un audio atribuido a Luque que habla de recibir $150.000 mensuales y abrir cuentas bancarias en Andorra, y otro imputado, presuntamente a Cherres, que menciona la entrega de $30.000 mensuales para Danilo Carrera, cuñado del mandatario. En su carta, Lasso insistió en que no tolerará ningún acto de corrupción en su gobierno, se produzca donde se produzca, y añadió que es posición oficial del Ejecutivo, como no puede ser de otra manera, por ser de su obligación legal y ética que se procese penalmente a todo personal envuelto en actos delictivos.
La policía de Colombia asegura haber realizado el mayor decomiso de armamento de los últimos años. Más de 30 fusiles y una ametralladora fueron incautados a una facción de la exguerrilla FARC, según informó la institución el lunes. Lo que estamos tratando de establecer es específicamente el origen de cada uno de estos fusiles, particularmente los de fabricación israelí, los fusiles Galil, teniendo en cuenta que la Policía Nacional y las fuerzas militares tienen varios de estos elementos de dotación. Las armas fueron halladas en 2 vehículos abandonados en la carretera que conduce de la ciudad de Pasto al corregimiento de Mojarras, vía bloqueada por un derrumbe desde la semana pasada en el suroeste del país. Esta es una de las regiones más violentas de Colombia, donde los rebeldes se disputan el control del narcotráfico con la guerrilla del ELN. También se decomisaron 2 teléfonos satelitales y brazaletes de las facciones conocidas como Jaime Martínez y Carlos Patiño, apartadas del Acuerdo de Paz de 2017. Hay elementos que han sido hurtados por parte de estos grupos armados organizados, tanto a la Policía Nacional como a las fuerzas militares, en diferentes acciones terroristas durante varios años. Por lo tanto, muchos de estos elementos han caído en manos de estos terroristas. En tanto, 3 soldados que estaban fuera de servicio fueron secuestrados por las disidencias el domingo mientras viajaban en un bus de servicio público en una carretera cercana. Según el Ministerio de Defensa, los rebeldes tienen a 4 militares en su poder. Combaten incendios forestales en varias provincias argentinas. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en Argentina, reportó este lunes que permanecen activos incendios en Corrientes, Entre Ríos, Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el ente, se reportaron como controlados los siniestros forestales El Pedregoso, Las Pataguas en la provincia patagónica de Chubut, que carbonizó 6 hectáreas de especies vegetales, así como el ocurrido en Los Cipreses, cerca de la frontera con Chile. El ente indicó que en la víspera se desplegaron incendios en el cerro Currumahuida, en el Hoyo Chubut, donde fue declarada la emergencia ígnea y se encuentran operativos 2 aviones hidrantes, un avión anfibio y un helicóptero para el traslado de personal y descarga con Helibalde. Por su parte, la provincia de Buenos Aires registra 3 focos activos, uno en el canal Tajíber y en el río Luján, dentro del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos de 5.200 hectáreas, y otros 2 fueron sofocados en la localidad bonaerense de Zárate. Asimismo, el Ministerio de Ambiente señaló que también permanece activo un incendio en la Reserva Ecológica Costanera Sur de la ciudad de Buenos Aires, un espacio verde de 350 hectáreas delimitado al este por el Río de la Plata. Por otra parte, en su vecino país, en Uruguay, alarma por la sequía. El gobierno extenderá la emergencia agropecuaria hasta abril. La sequía, que afecta a todo el territorio uruguayo en estas últimas semanas, se ha vuelto crítica para que el sector productivo. Las cosechas han estado y siendo gravemente afectadas, con consecuencias que durarán todo el año. Los campos están sin pasturas para el ganado y las opciones de compra de forraje no están dando abasto. Las autoridades del gobierno uruguayo afirman que los problemas crecen día a día, tanto en lechería, ganadería y que la producción es menor. Las perspectivas meteorológicas no son buenas y hay productores que ya no pueden realizar con normalidad el riego de su campo, porque las fuentes de agua están secas. La Comisión Asesora sobre Emergencia Agropecuaria se reunirá este martes en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para presentar el informe de situación respecto a la sequía que afecta a todo el país y que empeora por la falta de lluvias de los últimos meses. Estas son las noticias económicas más importantes del día.
Chile. La canasta básica aumentó un 28,2% y se acerca a los $80. El Ministerio de Desarrollo Social informó que el alza fue más del doble que la inflación. De acuerdo al organismo, si bien hubo moderación en el incremento de precios entre noviembre y diciembre, la medición anual terminó por superar el doble de la inflación, que al cierre del año pasado se cifró en un 12,8%, según el índice de precios al consumidor, el más alto desde 1991. Durante diciembre, según indicó la División de Observatorio Social de la Subsecretaría de Evaluación Social, se presentó una alza de un 82% de los productos que componen la canasta básica, 65 de 79. Las alzas importantes se dieron en frutas y verduras como el limón, la manzana, el choclo congelado y la papa de guarda. Brasil. El gobierno de Lula busca tranquilizar a los mercados. No revocará las reformas laboral y de pensiones de Brasil. Lo aseguró el vicepresidente Geraldo Alckmin, quien reiteró que, en cambio, impulsará ahora una reforma fiscal en la mayor economía de América Latina. Agregó que el gobierno de Lula planea acabar con el impuesto IPI que grava los bienes industriales. La reforma fiscal es esencial para la industria. Las declaraciones de Alckmin están en línea con los comentarios del jefe de gabinete de Lula, Rui Costa, quien a principios de este mes descartó planes para revisar las reformas económicas del gobierno anterior después de que los mercados se desplomaron por temores de que eso pudiera suceder. La remontada del oro se toma un respiro mientras el dólar recupera terreno. El precio del metal precioso retrocedió desde máximos de más de 8 meses ante la fortaleza del dólar, aunque las expectativas de que la Reserva Federal estadounidense se muestre menos agresiva a la hora de subir las tasas de interés mantenían al lingote por encima del nivel de $1.900 por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos cayeron un 0,3% a $1.917,30, mientras que el dólar subió un 0,2%, lo que hacía del oro una apuesta relativamente menos atractiva para los tenedores de otras divisas. Tras las fuertes alzas de tasas de 2022, los mercados valoran en un 91% la posibilidad de una subida menor de 25 puntos básicos cuando la Reserva Federal anuncie su decisión política en febrero. Después de que los datos de la semana pasada mostraron que los precios al consumidor cayeron inesperadamente en el mes de diciembre. América Latina. La mayoría de las monedas se despreciaron en medio del fortalecimiento global del dólar en una jornada con escaso volumen de negocios por el feriado de Estados Unidos para conmemorar el Día del Activista Martin Luther King. Mientras, las bolsas cerraron dispares ante la poca actividad de los operadores e inversionistas por el cierre del mercado estadounidense. En Brasil, el real perdió un 0,80% a 5,14 unidades por dólar. El peso mexicano se despreció un 0,20% a 18,79 unidades por dólar en el precio final del Banco Central. En Argentina, el peso bajó un 0,51% a 182,20 unidades por dólar en el mercado oficial, sin contar los impuestos para la compra. El peso colombiano no se negoció por el feriado de Estados Unidos. El peso chileno se apreció un 0,71% a 824 unidades por dólar y el principal índice de la Bolsa de Santiago. La moneda peruana, el sol, se despreció un 0,39% a 3,82 unidades por dólar. El Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, se desarrolla esta semana en medio de un contexto geopolítico complejo.
Bajo el lema Cooperar en un mundo fragmentado, personalidades políticas y económicas, así como unos 600 líderes empresariales y numerosos medios de comunicación, ONGs y académicos, se dan cita entre el 16 y el 20 de enero en la exclusiva estación de esquí de los Alpes suizos. Casi un año después del inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, el conflicto y sus efectos en las políticas mundiales de energía y defensa ocuparán gran parte de los debates. Aunque los rusos están ausentes por segundo año consecutivo, se espera la presencia de una importante delegación ucraniana en Suiza. Un año de desastre en Ucrania, y es por eso que nuestra principal prioridad es detener esta guerra sin sentido. Es una prioridad para todo el mundo, y justo ahora la economía en Ucrania está totalmente destruida. La infraestructura y la vida normal de nuestros ciudadanos están destruidas, y no solo en Ucrania. Es una tragedia para otros países. La ONG Oxfam presentó una propuesta para reducir a la mitad el número de multimillonarios de aquí a 2030, por medio de mayores impuestos y políticas para hacer un mundo más igualitario. El reporte se llama Sobrevivencia de los más ricos, porque lo que vemos es que el 1% más rico de la humanidad está amasando el doble de la riqueza del otro 99%. Eso significa que el 1% está recibiendo tanto y el 99% en este momento de gran crisis no está recibiendo lo suficiente. Sabemos que 1 de cada 10 personas sufre de hambre. 1.700 millones de trabajadores en el mundo cuyos salarios no están subiendo al ritmo de la inflación, por ejemplo. Davos atrae cada año a activistas ambientales que reclaman la financiación para la transición energética y el pago por los daños de las catástrofes naturales producidas por el cambio climático. El foro dedicará varias sesiones a América Latina y en particular a la Amazonía, donde ambientalistas luchan contra la deforestación y por la defensa de las comunidades indígenas. La ONU informó que más de 7.000 civiles murieron desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aclaró, no obstante, que el número real de víctimas es considerablemente mayor, ya que muchos informes están a la espera de ser corroborados y también la inaccesibilidad de las zonas donde se están produciendo intensos combates. La mayoría de las víctimas civiles registradas fueron causadas por el uso de armas explosivas con efectos de área, incluidos bombardeos de artillería pesada, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, misiles y ataques aéreos, señaló un comunicado de la entidad. Ucrania, en tanto, afirma que el número de civiles muertos podría ascender a decenas de miles. Sin embargo, ambos países niegan haber atacado a civiles. La ONU pide que se investigue el ataque en Dnipro como posible crimen de guerra. Naciones Unidas condena el ataque contra un bloque de apartamentos en el que han muerto al menos 40 civiles y pidió que se investigue como un posible crimen de guerra y se busque perseguir a los responsables. Según la organización, además de las numerosas víctimas, que se espera que sigan aumentando mientras continúan los trabajos de rescate, el ataque ha dejado sin hogar a más de 1 millar de personas. La ONU y varias de sus agencias están aportando ayuda a las familias afectadas con asistencia psicosocial, ropa, mantas, kits de higiene, medicinas y otros productos básicos, además de apoyando su traslado a hogares temporales en la ciudad. Ascendió a 40 el número de muertos tras el ataque ruso contra un edificio residencial en Dnipro. Los nuevos datos fueron confirmados por el jefe de la administración militar de la región, Valentín Rezhnevsko, durante la noche. Los rescatistas sacaron varios muertos más de debajo de los escombros. Entre las víctimas mortales por el lanzamiento de un misil ruso hay 3 niños, mientras que 46 personas
permanecen desaparecidas tras el ataque que ha causado 45 heridos. Un total de 39 personas fueron puestas a salvo, entre ellas 6 menores de edad, durante las operaciones de búsqueda y rescate. Aumenta el número de muertos en un bombardeo ruso contra un edificio residencial en Dnipro, en el este de Ucrania. Rusia mantuvo su política y el Kremlin desmintió ser responsable del ataque y culpó en parte a los ucranianos. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, habló de una tragedia, señalando la posibilidad de que un misil de defensa antiaérea ucraniano haya caído en el edificio. El ataque ruso del fin de semana constituye un crimen de guerra, según dijo el lunes Suecia, que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Civiles inocentes, incluidos niños, perdieron sus vidas o resultaron heridos en este horrible ataque. Permítanme ser claro, los ataques intencionales contra civiles son crímenes de guerra. Los responsables de los crímenes de guerra tendrán que rendir cuentas. El ataque contra el edificio residencial forma parte de una campaña de bombardeos habituales y masivos que Moscú comenzó en octubre contra la infraestructura energética ucraniana, que ha dejado a la población a oscuras y sin calefacción en pleno invierno boreal. En tanto, los occidentales han multiplicado sus promesas de ayuda militar para Ucrania, proyectando el envío de blindados y tanques, rompiendo con la reticencia inicial a la hora de enviar material pesado. Las tropas de Ucrania comenzaron un nuevo y amplio entrenamiento de combate con el ejército de Estados Unidos. El adiestramiento se realiza en Alemania, donde hay un conjunto completo de armas y equipos para ser usados. Aprenderán cómo mover y coordinar mejor sus unidades utilizando fuerzas combinadas de artillería, blindados y terrestres. El entrenamiento tiene como objetivo que un batallón de unos 500 soldados regrese al campo de batalla para luchar contra los rusos en las próximas 5 a 8 semanas. Hasta ahora, el Pentágono se había negado a decir exactamente cuándo comenzaría el entrenamiento, que tuvo su primer episodio este domingo. El llamado entrenamiento de armas combinadas busca perfeccionar las habilidades de las fuerzas ucranianas para que estén mejor preparadas para lanzar una ofensiva o contrarrestar cualquier oleada de ataques rusos. En ese marco, Vladimir Putin protestó por las crecientes entregas de armas a Ucrania. El presidente ruso cargó contra las políticas destructivas de Ucrania y el creciente aumento de las entregas de armas occidentales al gobierno de Kiev en una conversación telefónica con su homólogo turco, Recep Erdogan, según informó el Kremlin. Putin habló por teléfono con su homólogo turco para analizar la situación y el intercambio de prisioneros, así como los acuerdos para facilitar la exportación del grano ucraniano y los fertilizantes rusos. Este mismo lunes, la presidencia rusa prometió de que los tanques Challenger 2 que Londres planea enviar en las próximas semanas a Kiev arderán en Ucrania, al igual que el resto del armamento occidental entregado a ese país. La ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, anunció el lunes su dimisión. Estaba en el centro de las críticas, especialmente después de difundir un video para felicitar el año en el que se congratulaba por los encuentros que la guerra en Ucrania le había permitido hacer. Este anuncio tiene lugar en un momento en que Alemania está bajo presión para suministrar tanques a Ucrania. Por el momento no trascendió el nombre de su sucesor o sucesora. El viernes se celebrará una reunión de los aliados occidentales en torno a Estados Unidos en la base estadounidense de Ramstein en el oeste de Alemania. Está previsto que en ella se anuncien nuevas ayudas para Ucrania.
La Fiscalía de Brasil denunció a 39 personas ante la Corte Suprema por el intento de golpe contra Lula. Los denunciados estarían vinculados con los ataques perpetrados a las sedes de los tres poderes del 8 de enero, cuando radicales bolsonaristas intentaron derrocar el gobierno a una semana de su inicio de gestión. Los denunciados, acusados de invadir la sede del Senado, tendrán que responder por 6 delitos, entre los cuales están golpe de Estado, asociación criminal y daños al patrimonio, según un comunicado divulgado por el Ministerio Público. Además de la condena de los implicados, pidieron la prisión preventiva de los denunciados para evitar que se cometan nuevos delitos violentos contra el Estado Democrático de Derecho. Asimismo, solicitó el bloqueo de bienes por un total de $7.7 millones para reparar el daño tanto material a la propiedad pública como a la moral colectiva y la suspensión del cargo o de las pérdidas de cargos o funciones públicas en los casos correspondientes. El Tribunal Electoral de Brasil dio 3 días de plazo a Bolsonaro para que dé explicaciones sobre el documento golpista. El texto fue encontrado por la Policía Federal en la residencia de Anderson Torres, quien fuera ministro de Justicia de Bolsonaro y detenido desde el sábado acusado de presunta omisión. El plazo fue establecido en una sentencia del magistrado Benedito Goncalves de la Corte Electoral, que ordenó incluir el denominado documento golpista en una investigación que se adelanta contra el mandatario por supuesto abuso de poder durante su campaña a las elecciones presidenciales de octubre. El polémico texto es el borrador de un decreto que habría permitido a Bolsonaro instaurar un estado de excepción para intervenir el máximo tribunal electoral y revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, en las que fue derrotado por el progresista Luis Ignacio Lula da Silva. Diálogos de paz en Colombia. Las delegaciones del gobierno y el Ejército de Liberación Nacional ya están en Caracas para una reunión extraordinaria. Dentro de los puntos más álgidos del encuentro, que se llevará a cabo el miércoles 18 de enero, será la discusión sobre un posible cese al fuego bilateral y acordado entre las partes. Según la delegación del Ejército de Liberación Nacional, el proceso de paz con el gobierno nacional está en crisis por cuenta de, según ellos, decisiones tomadas unilateralmente por el Ejecutivo y el presidente Gustavo Petro. Bajo ese panorama, los integrantes de ambos equipos negociadores ya se encuentran en la capital venezolana para estar presentes en dicha cumbre. Ambos equipos preparan sus intervenciones por separado. Estas se verán reflejadas en la reunión que se llevará a cabo en el Parque Nacional Guaraíra Repano, ubicado a las afueras de la capital de Venezuela. Estados Unidos. Otra tormenta azota California tras una intensa ola de mal tiempo que deja 19 muertos. California, devastado por las tormentas, debe soportar un asalto más de vientos feroces, lluvias torrenciales y posibles inundaciones a medida que el último río atmosférico afecta el estado este lunes. Alrededor de 8 millones de personas permanecen bajo alertas de inundación vigentes para la costa central de California, incluida el área de la bahía. Las lluvias adicionales podrían generar más inundaciones, lodo y deslizamientos de tierra a medida que la tierra sobresaturada por los aguaceros recientes enfrenta más aguas. California ya ha sufrido más de 400 deslizamientos de tierra desde el 30 de diciembre, según el Servicio Geológico de California. Y los vientos violentos podrían derribar árboles en suelos debilitados, amenazando con más cortes de energía
y miseria en el estado. Joe Biden visitará el jueves a una California devastada por las tempestades. El presidente de Estados Unidos viajará a las comunidades afectadas por las destrucciones que dejaron las recientes tormentas, inspeccionará los esfuerzos de reconstrucción y evaluará qué ayuda adicional es necesaria, anunció la Casa Blanca en un comunicado. California sufre desde el 27 de diciembre inundaciones, deslizamientos de tierra y deslaves provocados por violentas tempestades invernales. El sábado, fuertes lluvias cayeron de nuevo sobre la costa pacífica, provocando el desbordamiento de ríos e inundaciones de zonas urbanas, viviendas y tierras agrícolas afectadas por una sequía interminable. La seguidilla de tempestades podría, sin embargo, acabar pronto. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el fin de semana un clima más seco en California y el suroeste de Estados Unidos. Aún así, la asombrosa cantidad de lluvia que ha caído en el norte de California ha dejado las ciudades empapadas. Fútbol. David Moyes se arrepiente de no fichar a Julián Álvarez. El entrenador del West Ham inglés reconoció que un ojeador del club observó a la araña como una posible incorporación a inicios de 2022. No, what I think you do is I think it's the ones I've missed. The ones who you've said, nah, I don't think he's quite good enough. I think I'm going to, don't think I want it. And I've had hundreds of them. Who's the one you missed the most there? Well, just recently because we've been talking about it. You know, we've been Alvarez, who's just played for Argentina in the World Cup. You know, I brought in a new scout who says, look, you should go for Alvarez at River Plate. And I watched him. He's a very good, really good technician. I thought he'd done so many good things as a centre forward, but I thought maybe not quite the one we want. Maybe didn't quite. We had Mickey Antonio, who had been doing very well. I thought, don't know if he's. And you see, sometimes the players change in 6 months. But I have to say, there's other players like that who you don't take and don't go on to be a real success. But that one at the moment is just one, because it was probably only a year ago where I decided, nah, I don't think it's probably the one we're going to take. Luis Díaz se recupera de la lesión. El atacante subió un video en su Instagram en donde muestra los ejercicios con los que busca recuperarse de la lesión del ligamento colateral medial. El colombiano debió ser operado a inicios del año. El regreso del exporto al Liverpool está programado para el mes de mayo. La Conmebol premiará al Flamengo con $5 millones si gana el Mundial de Clubes. En línea con el objetivo de posicionar al fútbol sudamericano en el lugar de preeminencia mundial, el Consejo de la Conmebol ha resuelto instituir un premio adicional para el campeón de la Libertadores en caso de que gane el certamen organizado por la FIFA. Tenis. Rafael Nadal superó a Jack Draper y avanzó a la segunda ronda del Australia Open. El español venció por 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1 en 3 horas y 47 minutos al tenista británico en los 64avos de final del Abierto de Australia. Tras este resultado, el número 2 del ranking ATP se enfrentará a Mackenzie McDonald en los 32avos de final del certamen australiano. Argentina igualó 3-3 frente a Australia. Los Leones se enfrentaron al actual número 1 del ranking en la Copa Mundial de Hockey Masculino y el Grupo A se definirá en la última jornada. Argentina se mantiene en segundo lugar gracias a los tantos de Tomás Domene, Maico Casella y Martín Ferreiro. Los dirigidos por Mariano Ronconi necesitan golear a Francia y esperar un resultado favorable para lograr la cima que lo envíe a los cuartos de final.